Les regalé vacaciones en Miami y me dejaron sola en casa como si fuera un estorbo. Mi corazón todavía se acelera cuando recuerdo ese momento, cuando entendí que para mis propios hijos, yo no era más que un medio para conseguir lo que querían. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen. Tengo 64 años y vivo en Guadalajara, en una casa que compré ladrillo por ladrillo con el sudor de 30 años trabajando en una tortillería del centro. Mis manos todavía conservan las marcas de la masa caliente y el comal ardiendo, pero también las cicatrices invisibles de haber criado sola a mis 3 hijos, Miguel, Claudia y Joaquín. Era martes por la mañana cuando decidí hacer algo que creí sería hermoso. Me levanté como siempre a las 5 de la madrugada. Preparé café de olla con canela, ese aroma que siempre me tranquiliza, y me senté en mi silla favorita de la cocina, esa de madera que chirría, pero que ya es parte de mi alma. Las primeras luces del amanecer se colaban por las cortinas de flores que cosí hace 15 años, cuando aún creía que mis hijos vendrían a visitarme más seguido. Había pasado toda la noche pensando. Los últimos meses habían sido extraños. Llamadas cortantes, visitas canceladas, promesas rotas. Pero yo seguía insistiendo, como esas madres que no saben cuándo parar de dar. Porque eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que una madre siempre da, siempre perdona, siempre está. Tomé mi teléfono, ese aparato que mis hijos me obligaron a cambiar 3 veces porque el anterior ya no servía, mamá, y creé un grupo de WhatsApp. Le puse Familia Hernández, Miami 2024. Hasta elegí un emoji de palmera. Qué ingenua fui. Escribí el mensaje más emocionante que había escrito en años. Mis amores, tengo una sorpresa. He estado ahorrando y quiero regalarles unas vacaciones familiares en Miami. Hotel 5 estrellas, comidas, actividades, todo pagado. Quiero que estemos juntos como antes. ¿Qué dicen? Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Imaginé sus caras de felicidad, sus mensajes de agradecimiento, sus voces diciéndome, «Ay, mamá, eres la mejor». Sostuve el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos, sintiendo por un momento que volvía a ser la mujer importante de sus vidas. El silencio duró 4 horas. 4 horas en las que limpié la casa completa, regué las plantas del patio, mis geranios rojos que son lo único que florece sin pedirme nada a cambio, y preparé mole de olla pensando que tal vez vendría Miguel con los nietos a celebrar la noticia. Cuando por fin sonó el teléfono, el primer mensaje fue de Claudia. «Mamá, qué emoción, pero ¿tú también vas?» Mi estómago se contrajo. «¿Tú también vas?» Como si yo fuera una invitada en mi propio regalo. Respondí rápido, con esa prisa nerviosa que me da cuando presiento que algo malo viene. «Pues claro, mija, es un viaje familiar». Lo que vino después fue peor que cualquier pesadilla. Miguel escribió, «Es que, no sé, ma. Miami es para gente joven. Tú te vas a cansar mucho. Además, los niños van a querer hacer muchas actividades y tú ya no tienes la edad para eso». Joaquín agregó, «Sí, mejor quedas acá cuidando la casa. Ya sabes cómo es el barrio cuando las casas se quedan solas». Y Claudia remató, «Además, mamá, nosotros necesitamos tiempo para convivir entre nosotros, como hermanos, bueno, ya me entiendes, sin mí». Eso era lo que no se atrevía a decir. Sin la mamá que los crió, sin la mujer que vendió su máquina de coser para pagarle a Miguel la universidad, sin quien se desveló 3 meses seguidos cuando Claudia tuvo depresión posparto, sin quien hipotecó esta misma casa para sacar de la cárcel a Joaquín cuando se metió en problemas con unas malas compañías. Me quedé viendo la pantalla del teléfono hasta que las letras se volvieron borrosas. No era por los lentes, que siempre se me resbalan por la nariz. Era por las lágrimas que se negaban a salir, como si mi cuerpo ya supiera que llorar no iba a cambiar nada. Caminé hasta mi recámara y me senté frente al espejo del tocador que fue de mi madre. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer de pelo gris,
recogido en un chongo sencillo, arrugas que cuentan historias de preocupaciones, y ojos cansados que habían visto demasiado desamor disfrazado de practicidad. ¿En qué momento me convertí en la molestia? ¿Cuándo dejé de ser Carmen, la mujer que podía cargar costales de maíz y bailar hasta el amanecer en las fiestas del barrio, para convertirme en mamá carga, mamá problema, mamá mejor que se quede en casa? Esa noche cenamos juntos por videollamada. Ellos emocionados, haciendo planes, riéndose. Yo callada, asintiendo, fingiendo que me parecía perfecto quedarme sola. «Te vamos a traer muchos regalos, mamá», decía Claudia con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. «Sí, ma. Y te mandamos fotos de todo», agregaba Miguel mientras me enseñaba los hoteles por internet. Joaquín solo decía, «Gracias, jefa. Eres la mejor». Cuando colgué, la casa se llenó de un silencio diferente. No era el silencio de la paz, sino el de la soledad que duele. El silencio de quien acaba de descubrir que ha estado comprando amor que nunca fue real. Me serví un vaso de agua de Jamaica y me senté otra vez en mi silla de la cocina. Afuera, los vecinos cerraban sus negocios. La señora Lupita de la esquina barrió su banqueta como todas las noches. La vida seguía normal para todos. Menos para mí, porque esa noche, mientras mis hijos soñaban con playas que yo nunca vería, yo me quedé despierta preguntándome si algún día había sido realmente importante para ellos, o si siempre había sido solo la mujer que pagaba las cuentas. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé en la cocina, con las manos alrededor de mi taza de café frío, recordando todo lo que había hecho por ellos. Cada sacrificio, cada lágrima, cada peso que había dejado de gastar en mí para dárselo a ellos. ¿Recuerdan cuando Miguel tenía 8 años y se quebró el brazo jugando fútbol en la escuela? Yo trabajaba doble turno en la tortillería de Doña Rosa, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mis manos estaban tan hinchadas por la masa caliente que ya no podía cerrar los puños completamente. Pero cuando el doctor me dijo que Miguel necesitaba una operación que costaba 30,000 pesos, no lo pensé ni un segundo. Empeñé los aretes de oro que me había regalado mi mamá para mis 15 años. Los únicos aretes bonitos que había tenido en mi vida. Valían exactamente 28,000 pesos. Me faltaban 2,000. ¿Saben qué hice? Vendí mi máquina de coser Singer, esa con la que hacía vestidos para las quinceañeras del barrio, y ganaba un dinerito extra los fines de semana. Miguel se curó perfecto. Hasta el día de hoy juega fútbol con sus hijos. Pero nunca, ni una sola vez, me preguntó qué tuve que vender para salvarlo. Nunca me preguntó por qué dejé de coser vestidos. Nunca notó que ya no tenía mis aretes dorados. Y cuando cumplió 15 años, ¿saben qué me pidió? Una PlayStation que costaba 15,000 pesos. Todos mis amigos tienen una, mamá. No quiero ser el pobre del salón, lo dijo así, sin voltear a verme, mientras yo pelaba papas para la cena en la misma silla de plástico donde me sentaba todos los días porque el juego de comedor se lo había regalado a Claudia cuando se casó. Trabajé limpiando casas los fines de semana durante 6 meses. Llegaba el sábado en la tarde con las rodillas moradas de tanto tallar pisos, las uñas rotas de tanto lavar baños ajenos, y él ni siquiera levantaba la vista de la televisión para decirme, «Gracias». Con Claudia fue peor, mucho peor. Cuando se embarazó a los 18 años, su novio la dejó. Llegó a mi casa llorando, con una pancita apenas notoria y los ojos hinchados de tanto llorar. «No tengo a dónde ir, mamá. No tengo trabajo. No tengo nada». La abracé como cuando era niña y lloraba por pesadillas. Le acomodé su cuarto otra vez, el mismo que había convertido en mi taller de costura. Guardé todas mis telas, mis patrones, mis proyectos. Mi espacio se volvió suyo otra vez. Durante 9 meses trabajé para 2 personas. Compraba las vitaminas más caras, la leche especial para embarazadas, la ropa de maternidad bonita para que no se sintiera fea. Vendí mi refrigerador grande y compré uno chiquito para que cupiera la cuna en la cocina. Dormía en el sillón de la sala para que ella tuviera la cama cómoda. Cuando nació mi nieta Sofía, fue el día más feliz de mi vida. Esa niña llegó al mundo en mis brazos, en este mismo hospital donde trabajo ahora de intendente los fines de semana para pagar mis gastos.
Claudia tuvo complicaciones y estuvo 3 días inconsciente. Yo no me moví del cuarto, no comí, no dormí. Solo velaba a mi hija y cuidaba a mi nieta. Cuando Claudia despertó, lo primero que hizo fue llorar, no de felicidad, de miedo. No sé cómo voy a mantenerla, mamá. No sé cómo voy a ser mamá. Tengo miedo. Le tomé la mano, esa mano que había besado cuando se lastimaba de niña, y le dije, yo te ayudo. Siempre voy a estar aquí. Y cumplí. Durante 3 años, Claudia y Sofía vivieron conmigo. Yo trabajaba. Llegaba corriendo a cuidar a la bebé para que Claudia pudiera estudiar una carrera técnica en computación. Le daba el biberón. Le cambiaba pañales. Me desvelaba cuando tenía fiebre. Claudia salía con sus amigas los fines de semana y yo me quedaba con la niña. Un día, Claudia conoció a Roberto, un ingeniero que tenía un buen trabajo. Se enamoró perdidamente. Y cuando él le propuso matrimonio, ella vino a hablar conmigo. Mamá, Roberto y yo nos vamos a vivir juntos. Él quiere que empecemos nuestra familia. Solo nosotros 3. ¿Nosotros 3? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto, Sofía y yo. Él dice que es importante que formemos nuestro núcleo familiar, sin interferencias. Interferencias. Esa era yo, la abuela que había criado a Sofía los primeros 3 años de su vida, la mujer que sabía exactamente cómo le gustaba el cereal, qué canciones la calmaban, cómo peinarle el cabello rizado para que no se le enredara. Cuando se fueron, la casa se sintió como un cementerio. El cuarto de Sofía quedó vacío, con las paredes llenas de calcomanías de princesas que habíamos pegado juntas. Su silla alta siguió en la cocina durante meses, porque no tenía corazón para guardarla. Y Joaquín, ay, mi Joaquín, mi bebé, mi último hijo. Joaquín siempre fue rebelde, pero yo pensé que era cosa de la edad. A los 20 años se juntó con muchachos que no me gustaban nada. Llegaba a casa oliendo raro, con los ojos rojos, hablando cosas sin sentido. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me gritaba, «No me estés controlando, mamá. Ya estoy grande». Una madrugada, tocaron la puerta. Eran policías. Mi hijo estaba detenido por vender drogas cerca de una escuela primaria. El abogado más barato que encontré me cobró 50,000 pesos. No los tenía. ¿Saben qué hice? Hipotequé esta casa. La casa que había comprado trabajando día y noche durante 15 años. La casa donde crié a mis 3 hijos. La casa donde están enterrados mis recuerdos más bonitos y más tristes. Firmé papeles que no entendía completamente, con la mano temblándome, mientras el señor del banco me explicaba que si no pagaba puntualmente cada mes durante 5 años, perdería todo. Joaquín salió libre. Y cuando llegó a casa, no me dijo gracias. Me dijo, era tu obligación, soy tu hijo. Su obligación. Ahora, mientras el café se enfriaba entre mis manos y el reloj marcaba las 3 de la mañana, me preguntaba cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en una obligación. ¿Cuándo mis hijos habían empezado a verme como un banco que siempre tenía dinero disponible? Como una empleada que siempre estaba dispuesta a trabajar gratis. Fui al cuarto donde guardo mis papeles importantes y saqué una caja de zapatos vieja. Adentro estaban todas las cosas que ellos nunca habían valorado. Los recibos de los hospitales que pagué. Las fotografías de los cumpleaños donde yo aparezco siempre sirviendo el pastel, mientras ellos soplan las velas. Las cartas que me escribieron cuando eran pequeños diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Había una en especial, de Miguel cuando tenía 10 años, escrita con su letra de niño. Mamá, gracias por cuidarme cuando estuve enfermo. Cuando sea grande, voy a comprarte una casa más bonita y nunca te voy a dejar sola. Te amo. Esa carta me hizo llorar como no había llorado en años. No por nostalgia, por dolor. Por la traición de ver cómo las promesas de los niños se convierten en olvido de los adultos. Ese mismo día, mientras preparaba el desayuno que solo yo iba a comer, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Miguel en el grupo de WhatsApp, donde habían estado planeando el viaje a Miami toda la semana. Ma, ya compramos los boletos. Salimos el viernes. ¿Ya tienes el dinero listo para transferir al hotel? Ni buenos días. Ni, ¿cómo dormiste? Solo. ¿Ya tienes el dinero listo?
Por primera vez en 64 años, me quedé viendo ese mensaje y pensé algo que nunca había pensado. ¿Y si digo que no? Esa pregunta me persiguió durante días enteros. ¿Y si digo que no? Se repetía en mi cabeza mientras barría el patio, mientras preparaba mi comida solitaria, mientras veía las telenovelas que ya no me emocionaban porque la vida real dolía más que cualquier drama inventado. El jueves por la tarde, 2 días antes de que viajaran, decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité a mi hermana Esperanza. Vive a 6 cuadras de mi casa, pero nuestras vidas se habían distanciado tanto que ya solo nos hablábamos en los funerales y en Navidad. Esperanza tiene mi misma edad, pero se ve 10 años menor. Su pelo está perfectamente teñido de castaño, usa ropa nueva, y su casa siempre huele a velas aromáticas en lugar del olor a frijoles refritos que permanece en la mía desde hace décadas. «Carmen, ¿qué haces aquí?», me preguntó cuando abrió la puerta, con esa sorpresa genuina de quien no esperaba visitas. «Necesito platicar con alguien, Esperanza. Me siento perdida». Me hizo pasar a su sala, esa que siempre está impecable porque sus hijos ya no viven con ella y nadie desordena sus cosas. Me ofreció café y galletas compradas, no hechas en casa como las mías que nadie aprecia. Le conté todo: el viaje a Miami, la exclusión, los años de sacrificios, la sensación de haber perdido mi identidad en algún momento entre pagar cuentas médicas y cuidar nietos que ahora apenas me hablan. Esperanza me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, con esa expresión que conocía desde niñas. La cara que ponía cuando sabía que yo estaba equivocada, pero no sabía cómo decírmelo sin lastimarme. «Carmen», me dijo finalmente, «¿tú sabes por qué mis hijos y yo tenemos una relación tan buena?». No supe qué responder. Sus hijos la visitaban cada domingo, la llevaban a cenar fuera, le compraban regalos sin que fuera su cumpleaños. Porque desde que eran pequeños, les enseñé que mamá no es una empleada. Les enseñé que mamá es una persona, con necesidades, con sueños, con límites. Cuando me pedían algo, yo evaluaba si podía dárselo sin lastimarme a mí misma. Y cuando no podía, decía que no. Sus palabras me cayeron como cubetadas de agua fría. Pero tú, Carmen, tú les enseñaste que mamá es un banco inagotable, que mamá siempre dice que sí, que mamá no tiene derecho a cansarse, a decir no, a existir para sí misma. Y ahora, cuando quieres cambiar las reglas del juego, se sienten traicionados. Me quedé callada, sintiendo cómo cada palabra de mi hermana se clavaba en mi pecho como alfileres. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que gastaste dinero en ti sin sentirte culpable? No pude responder porque no me acordaba. Literalmente, no me acordaba. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hoy no puedo, o eso no me parece justo? Tampoco tenía respuesta. Regresé a mi casa esa noche con un peso extraño en el estómago. No era hambre. Era el peso de la verdad que no quería aceptar. Había criado a 3 hijos que me veían como un recurso, no como una madre. Como una obligación, no como una elección de amor. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de Claudia. «Mamá, el Uber ya viene por nosotros. ¿Ya transferiste el dinero del hotel? Necesito confirmación antes de que despeguemos». Me quedé viendo ese mensaje durante 20 minutos. 20 minutos en los que reviví 30 años de maternidad. 20 minutos en los que entendí que este era el momento en que podía seguir siendo la mamá banco, o podía intentar ser Carmen otra vez. Escribí y borré la respuesta como 10 veces. Mis dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono. Finalmente escribí: «Hijos, necesitamos hablar. No voy a pagar el hotel». La respuesta fue inmediata. Mi teléfono se volvió loco con mensajes. Miguel: «¿Qué? Mamá, ya estamos en camino al aeropuerto». Claudia: «No puede ser, mamá. Ya todo está planeado. ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa?» Joaquín: «Mamá, no puedes hacernos esto. Tenemos todo listo». Y luego empezaron las llamadas, una tras otra, pero yo no contesté. Me senté en mi silla de la cocina, con el teléfono en silencio sobre la mesa, y por primera vez en décadas me quedé quieta mientras mis hijos gritaban mi nombre a través de la bocina.
A las 10 de la mañana, Miguel llegó a mi casa. Llegó furioso, con la cara roja, aventando la puerta como cuando era adolescente, y se enojaba porque no le daba dinero para salir. ¿Se puede saber qué te pasa, mamá? ¿Te volviste loca? Claudia está llorando en el aeropuerto. Joaquín tuvo que pedir dinero prestado para el hotel. ¿Qué clase de madre hace esto? Ahí estaba la pregunta. ¿Qué clase de madre hace esto? Una madre cansada, Miguel. Le respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonó mi voz. Una madre que acaba de darse cuenta de que sus hijos la ven como un estorbo cuando quiere acompañarlos, pero como un banco cuando necesitan dinero. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, hijo, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste solo por visitarme? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué siento? Miguel se quedó callado. Caminaba de un lado a otro de mi sala como animal enjaulado. Eso es diferente, mamá. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, y yo tengo la mía también, Miguel. O al menos tenía una, antes de convertirme en la mujer que solo sirve para resolver problemas y pagar cuentas. Se sentó en el sillón, el mismo sillón donde había dormido durante los meses que Claudia y Sofía vivieron conmigo. Se veía confundido, como si por primera vez estuviera viendo a una persona diferente en lugar de ver a mamá. No entiendo qué quieres que hagamos, murmuró. Quiero que me vean, que me valoren, que me incluyan no porque pago las cosas, sino porque soy su madre y me aman. Claro que te amamos. ¿En serio? Porque amar no es solo decir te amo cuando necesitas algo. Amar es preguntar cómo estoy. Es invitarme a cenar aunque no sea Día de las Madres. Es presentarme con orgullo a sus amigos en lugar de esconderme porque no encajo en su vida elegante. Miguel no supo qué decir. Se quedó ahí sentado, viendo el piso, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo, pero no sabía cómo arreglarlo. El hotel ya está pagado por 3 noches, le dije finalmente. Eso se los regalo, pero no voy a seguir siendo la mamá que da todo y no recibe más que migajas de cariño. Se fue sin decir adiós. Solo tomó sus maletas y se fue. Esa noche, sola en mi casa, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi patio trasero. Las estrellas se veían más brillantes que de costumbre, o tal vez era que hacía años no me daba tiempo de verlas. Por primera vez en décadas, no me sentía culpable por haber dicho que no. Me sentía extraña, como cuando te quitas zapatos que te han estado apretando todo el día y por fin puedes respirar. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si mis hijos iban a entender o si iban a odiarme para siempre. Pero esa noche, arrullada por el sonido de los grillos y el aroma de las flores de mi pequeño jardín, dormí más tranquila que en años, porque por primera vez en mucho tiempo había elegido ser Carmen en lugar de ser solo mamá. Los siguientes 3 días fueron un infierno que no le deseo a ninguna madre. Todo comenzó el sábado por la mañana, cuando mi teléfono empezó a sonar como loco. Era Claudia, llamando desde Miami, y su voz sonaba distinta. No era la voz de mi niña pidiendo ayuda. Era la voz de una mujer furiosa, calculadora, que había decidido lastimarme donde más me dolía. «Mamá, espero que estés contenta», me dijo sin ni siquiera saludar. «Por tu culpa, Roberto piensa que somos una familia de locos. Tuvimos que pedir prestado para el hotel y ahora todo el mundo sabe que mi madre nos dejó colgados». «Claudia, No, mamá. No quiero escuchar tus excusas. ¿Sabes qué? Sofía preguntó por ti ayer. Le dije que la abuela estaba enferma y que por eso no podía viajar. Porque es más fácil explicarle eso que decirle que su abuela se volvió egoísta. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Mi nieta, mi pequeña Sofía, preguntando por mí, y su madre mintiendo para hacerme quedar como la mala de la película. ¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta? Sí, mamá, egoísta. Toda la vida hemos dependido de ti porque tú nos enseñaste a depender. Y ahora, cuando más te necesitamos, nos abandonas. Eso es ser egoísta. Colgó antes de que pudiera responder. 1 hora después, llegó Joaquín a mi casa, pero no venía solo. Traía a Sofía, mi nieta de 8 años, vestida como para una ocasión especial,
con su vestidito rosa y sus zapatos brillantes. «Hola, abuela», me dijo Sofía corriendo hacia mí con esa sonrisa que siempre derretía mi corazón. «Papá Joaquín me dijo que estás triste porque no pudiste ir a Miami con ellos. ¿Es cierto?» Miré a Joaquín por encima de la cabeza de mi nieta. Tenía esa sonrisa falsa que conocía desde que era niño. Esa sonrisa que usaba cuando quería manipularme. «Sofía, mi amor, ¿por qué no vas al jardín a ver las flores mientras hablo con tu tío?», le dije, besando su frente. Cuando la niña se alejó, Joaquín se quitó la máscara. «Muy bien jugado, mamá», me dijo con sarcasmo. «Usar el dinero como arma para controlarnos. Nunca pensé que fueras tan manipuladora». «¿Yo manipuladora?» «Joaquín, yo solo... ¿Solo qué? ¿Solo decidiste arruinarnos las vacaciones porque no te invitamos? ¿Solo decidiste humillarnos delante de toda la familia de Roberto? Porque ya se enteraron todos, ¿eh? Ya todos saben que Carmen Hernández dejó a sus hijos tirados en el aeropuerto. No los dejé tirados. Les pagué 3 noches de hotel. 3 noches. Íbamos a estar una semana. Tuvimos que regresar antes porque no teníamos dinero. Miguel tuvo que empeñar su reloj. Claudia lloró toda la noche. Se me acercó más, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. Su cara estaba roja de coraje, sus puños cerrados, y me hablaba con una crueldad que nunca había visto. ¿Sabes qué me da más coraje, mamá? Que trajiste a Sofía para chantajearme emocionalmente. Le dije, tratando de mantener la voz firme. Yo no traje a Sofía para nada. Sofía quería verte porque te extraña, porque a pesar de que su abuela sea una egoísta, ella te ama. Pero, ¿sabes qué le voy a enseñar? Le voy a enseñar que no puede confiar en ti, que la gente que dices que te ama, al final te traiciona. Joaquín, ¿qué, mamá? ¿Te duele? Pues imagínate cómo nos sentimos nosotros. Imagínate cómo se sintió Miguel cuando tuvo que llamar a sus suegros para pedir dinero prestado. ¿Sabes la vergüenza que pasó? Ese comentario sobre los suegros de Miguel me cayó como balde de agua fría. ¿Miguel había tenido que pedir dinero a los papás de su esposa? ¿Por mi culpa? La culpa me empezó a roer por dentro. Tal vez Joaquín tenía razón. Tal vez había sido egoísta. Tal vez debería haber seguido pagando todo y quedándome callada, como siempre. ¿Sabes qué vamos a hacer?, continuó Joaquín, viendo que yo estaba empezando a flaquear. Vamos a darle tiempo a que reflexiones. Tiempo para que te des cuenta del daño que hiciste. Sofía no va a venir a verte hasta que le ofrezcas una disculpa a toda la familia. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Por arruinarnos las vacaciones. Por humillarnos. Por ser egoísta después de tantos años de que nosotros hemos sido buenos hijos contigo. ¿Buenos hijos? ¿Cuándo habían sido buenos hijos conmigo? Cuando Miguel me gritó porque su esposa no le gustaba la comida que yo cocinaba para las cenas familiares. Cuando Claudia me prohibió opinar sobre la crianza de Sofía porque los tiempos han cambiado. Cuando Joaquín me pidió prestado dinero para su negocio y nunca me lo regresó. Pero la presencia de Sofía me confundía. Ver a mi nieta ahí, inocente, ajena a las manipulaciones de los adultos, me hacía dudar de todo. «Abuela», dijo Sofía regresando del jardín con unas flores en la mano, «¿por qué todos están tristes? ¿Hice algo malo?» «No, mi amor, tú no hiciste nada malo», le dije, agachándome para estar a su altura. «Entonces, ¿por qué mamá dice que no puedo venir a verte hasta que no seas buena otra vez?» Ahí estaba. Claudia había usado a mi nieta, la persona que más amaba en el mundo, como arma en mi contra. «Sofía», me dijo Joaquín con voz melosa, «dile a tu abuela que la amas mucho, pero que estás triste porque no fue de viaje con nosotros». Mi nieta me miró con esos ojos grandes y confiados, y repitió las palabras que obviamente le habían enseñado. «Abuela, te amo mucho, pero estoy triste porque no fuiste de viaje con nosotros. Mamá dice que pudiste ir, pero que no quisiste». Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Estaban usando a una niña de 8 años para manipularme. Le habían mentido, haciéndole creer que yo había elegido no ir, cuando la realidad era que ellos me habían excluido. «Joaquín, llévate a Sofía a su casa», le dije, parándome con las piernas temblorosas. «Ahora, ¿no le vas a responder a tu nieta?» «Le voy a responder cuando no esté siendo usada como instrumento de chantaje». Joaquín tomó a Sofía de la mano, pero antes de irse se volteó hacia mí con una sonrisa cruel.
Ah, y mamá, te aviso que ya hablamos con la familia, con mis tíos, con mis primos, con los vecinos. Ya todos saben cómo eres en realidad. Ya nadie te ve como la Santa Madre abnegada. Ahora todos saben que eres una vieja egoísta y manipuladora. Cuando se fueron, me derrumbé en mi silla de la cocina. Las flores que Sofía había dejado sobre la mesa se veían marchitas, como todo en mi vida. Esa noche no pude cenar. No pude ver televisión. No pude hacer nada más que preguntarme si realmente era la mala de esta historia. Si realmente había sido egoísta por querer ser incluida en lugar de solo ser útil. El domingo fue peor. Llegó la señora Lupita, mi vecina de toda la vida, la que siempre me saludaba con cariño. Ay, Carmen, me dijo con esa cara de lástima que odio. Ya me contó Claudia lo que pasó. Pobrecitos tus hijos. Qué feo que les hayas hecho eso después de que ellos siempre han sido tan buenos contigo. Hasta mi propia vecina estaba en mi contra. Señora Lupita, las cosas no son como se las contaron. Ay, Carmen, no te justifiques. Mira, yo entiendo que a veces una se siente sola, pero usar el dinero para castigar a los hijos, eso no está bien. Esa noche, sola en mi casa, con el pueblo entero en mi contra y con mis propios hijos tratándome como si fuera un monstruo, me pregunté si no habría sido mejor seguir siendo la mamá banco toda la vida. Al menos así, todo mundo me quería, o eso creía. Pasé toda la semana encerrada en mi casa, con las cortinas cerradas, viendo las mismas 4 paredes y preguntándome si había perdido la razón. Cada vez que sonaba el teléfono, se me paraba el corazón pensando que tal vez era uno de mis hijos llamando para disculparse, para decirme que habían entendido, que me extrañaban. Pero no. Eran llamadas de números desconocidos que colgaban cuando contestaba, o mensajes de primas lejanas preguntándome si era cierto lo que decían por ahí. La historia se había regado por todo Guadalajara como reguero de pólvora. Carmen Hernández, la madre que abandonó a sus hijos en el aeropuerto. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café matutino y trataba de encontrar fuerzas para levantarme de la mesa, tocaron a mi puerta. Pensé que era otro familiar viniendo a juzgarme, pero cuando abrí, era mi nieta Sofía, sola. Abuela, me dijo con los ojos llorosos. Me escapé de la casa. Quería verte. Mi corazón dio un vuelco. Mi nieta de 8 años se había escapado para venir a verme. ¿Qué le habrían estado diciendo en su casa? ¿Cómo llegaste aquí, mi amor? Caminé. Mamá estaba hablando por teléfono con tía no sé quién, diciendo cosas feas de ti. Que eras mala, que eras egoísta. Pero yo sé que no eres mala, abuela. Tú me cuidas cuando estoy enferma. Tú me haces mis quesadillas como me gustan. Tú me dejas ayudarte en el jardín. Me arrodillé frente a ella y la abracé con todas mis fuerzas. Por primera vez en días, alguien me estaba defendiendo. Y era una niña de 8 años. ¿Por qué todos están enojados contigo, abuela? ¿Cómo le explicas a una niña que su familia está usando técnicas de manipulación emocional? ¿Cómo le dices que los adultos a veces son más crueles que los niños? Porque los adultos a veces se confunden, mi amor. A veces piensan que una persona es mala cuando en realidad solo está cansada. ¿Tú estás cansada? Sí, Sofía, estoy muy cansada. ¿De qué? De dar mucho amor y recibir muy poquito. Sofía se quedó pensando, con esa seriedad que tienen los niños cuando están procesando información importante. ¿Sabes qué me dijo mi maestra ayer? Me preguntó de repente. ¿Qué te dijo? Que cuando alguien te trata mal, está bien alejarse. Que no tienes que quedarte con personas que te lastiman, aunque sean de tu familia. De la boca de los niños. Mi nieta de 8 años me había dado la lección más clara que había recibido en semanas. Cuando Claudia llegó corriendo 20 minutos después, gritando y regañando a Sofía por haberse escapado, yo ya había tomado una decisión. Claudia, necesitamos hablar, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No tengo nada que hablar contigo. Sofía, súbete al carro. Ahora. Claudia, repetí, esta vez con más firmeza. Necesitamos hablar. O hablamos como adultas, o voy a tener que tomar decisiones que no te van a gustar. Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró con esa expresión que había visto miles de veces cuando era niña, y sabía que había cruzado una línea. Sofía, ve a jugar al jardín 5 minutos, le dije a mi nieta. Cuando la niña se alejó,
Miré a mi hija a los ojos por primera vez en días. ¿Qué decisiones?, me preguntó Claudia, pero su voz ya no sonaba tan segura. Durante 30 años he pagado todo, todo. Claudia, tu universidad, tu boda, tu casa, el carro de Miguel, los abogados de Joaquín, las emergencias médicas, las vacaciones, los regalos de cumpleaños, las navidades. Durante 30 años he sido su banco personal. Mamá, no he terminado. Durante 30 años he cuidado a sus hijos. He cocinado para sus familias. He cancelado mis planes para estar disponible cuando me necesitaran. Durante 30 años he puesto sus necesidades antes que las mías. Claudia ya no me interrumpía. Se había sentado en el sillón, con las manos cruzadas sobre el regazo, como cuando era niña y sabía que había hecho algo muy malo. Y durante 30 años, ustedes han tomado todo eso como algo que merecían, no como regalos de amor, sino como obligaciones mías. Y cuando por primera vez en mi vida dije, quiero ser incluida, me dijeron que no cabía, que estorbaba, que era mejor que me quedara en casa. No dijimos que estorbaras. ¿En serio? ¿Miami es para gente joven? ¿Ya no tienes la edad? ¿Necesitamos tiempo entre nosotros sin... ¿Ya me entiendes? ¿Eso qué era, Claudia? Mi hija se quedó callada, viendo el piso. Pero lo que más me duele, continué, es que cuando decidí poner un límite, cuando decidí decir, no me voy a quedar aquí como la empleada que cuida la casa, ustedes decidieron castigarme, decidieron convertirme en la mala de la película. Decidieron usar a mi nieta para chantajearme emocionalmente. Sofía preguntó por ti, y tú le dijiste que estaba enferma. Le mentiste para no admitir que ustedes me excluyeron, y luego mandaste a Joaquín con ella para que me sintiera culpable. Claudia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de quien se da cuenta de que su estrategia no funcionó. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? ¿Qué quieres? Quiero respeto. Quiero que me vean como persona, no como recurso. Quiero que me incluyan en sus vidas no porque pago las cuentas, sino porque soy su madre, y dicen amarme. Te amamos. ¿En serio? Porque el amor no es solo recibir, Claudia. El amor es dar también. Es preocuparse. Es incluir. Es valorar. Me paré y caminé hacia la ventana, viendo mi jardín donde Sofía estaba jugando con las flores. He tomado una decisión. Le dije sin voltear a verla. Ya no voy a pagar nada más. Se acabó el Banco Carmen Hernández. ¿Qué? Ya no más colegiatura de los niños. Ya no más emergencias médicas. Ya no más carros descompuestos. Ya no más vacaciones familiares. Ya no más préstamos que nunca me regresan. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ti. Exactamente. Ustedes dependen de mí, pero yo no dependo de ustedes para nada. Ni para amor, ni para compañía, ni para respeto. ¿Ves qué tan desbalanceada está esta relación? Claudia se paró del sillón, con la cara roja de coraje. ¿Entonces qué? ¿Vas a castigarnos para siempre? No los voy a castigar. Simplemente voy a vivir mi vida. Voy a gastar mi dinero en mí. Voy a usar mi tiempo para mis cosas. Voy a cuidarme a mí misma como he cuidado de ustedes durante 30 años. Pero somos tu familia. Y ustedes van a seguir siendo mi familia, pero van a tener que demostrarme que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Van a tener que ganar mi perdón, mi confianza, mi tiempo. Claudia se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. ¿Y si no queremos hacer eso? ¿Y si decidimos que es muy complicado tener una relación contigo así? La pregunta que me hizo mi hija me dolió más que cualquier golpe físico. Pero también me dio la respuesta más clara que había tenido en semanas. Entonces sabré que nunca me amaron realmente, y podré vivir mi vida sin la carga de personas que solo me querían por mi dinero. Claudia se fue llevándose a Sofía, pero antes de subirse al carro, mi nieta corrió hacia mí y me abrazó. Te amo, abuela. No importa lo que digan los demás. Esa noche, por primera vez en 30 años, no me preocupé por si había comida suficiente para visitas inesperadas. No me preocupé por si tenía dinero ahorrado para emergencias de mis hijos. No me preocupé por nada más que por mí. Me preparé una cena deliciosa solo para mí. Me serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial.
Me puse mi bata más cómoda y me senté en mi jardín a ver las estrellas. Y por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no se sintió como soledad, se sintió como paz. 3 semanas después de mi conversación con Claudia, cuando ya había empezado a acostumbrarme a la idea de que mis hijos tal vez nunca más me hablarían, recibí un mensaje en el grupo familiar que habían vuelto a crear sin mí. Esta vez me agregaron con un propósito específico. Miguel escribió: Familia, necesitamos reunirnos todos este domingo a las 2 p.m. en casa de mamá. Es urgente. Es sobre el futuro de nuestra familia. El tono era solemne, oficial, como cuando organizaban las cosas importantes. Como cuando decidieron entre todos cómo iba a ser el funeral de mi mamá sin preguntarme qué quería yo. Como cuando planearon la boda de Claudia y me dijeron cuánto tenía que aportar. Durante 3 días, esa reunión me tuvo con el estómago hecho nudo. ¿Qué irían a decirme? ¿Habían venido a disculparse? ¿O venían a darme un ultimátum final? El domingo llegó gris y nublado, como si hasta el cielo supiera que algo importante iba a pasar. Me levanté temprano, limpié la casa completamente, preparé agua de Jamaica y compré galletas en la panadería de la esquina. Los mismos rituales de siempre cuando iba a recibir a mis hijos. Los mismos rituales que había hecho durante 30 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no estaba nerviosa por complacerlos. Esta vez estaba nerviosa porque sabía que iba a tener que mantenerme firme en mi decisión, costara lo que costara. Llegaron juntos, los 3, en el carro de Miguel. También venían las esposas, Laura, la mujer de Miguel, y Roberto, el esposo de Claudia. Hasta Joaquín traía a su novia nueva, una muchacha que apenas conocía porque nunca me la había presentado formalmente. Se sentaron en mi sala como si fuera una junta de trabajo. Miguel en el sillón principal, Claudia y Roberto en las sillas del comedor que habían traído, Joaquín y su novia en el love seat. Todos muy serios, muy organizados. Yo me quedé parada, porque algo me decía que esta conversación la iba a tener mejor desde arriba, no desde abajo. «Mamá», empezó Miguel con esa voz que usaba cuando quería sonar importante. «Hemos estado pensando mucho estas semanas. Hemos hablado entre nosotros, con nuestras parejas, incluso con un psicólogo familiar que conoce Laura. Un psicólogo. Habían ido con un psicólogo para hablar de mí. Y hemos llegado a la conclusión de que lo que está pasando aquí es una crisis de comunicación muy seria», continuó Claudia, leyendo de un papel que traía en las manos. El psicólogo nos explicó que a veces las personas mayores pasan por procesos de ajuste cuando se sienten menos relevantes en la familia. ¿Personas mayores? ¿Procesos de ajuste? Me estaban hablando como si fuera una anciana con demencia senil. «Sabemos que te sientes sola», agregó Joaquín con esa voz condescendiente que odio. «Y entendemos que quieras más atención, pero la forma en que lo estás manejando no es sana, mamá. No es sana para ti ni para nosotros». Roberto, que casi nunca hablaba en las reuniones familiares, se aclaró la garganta. «Señora Carmen, con todo respeto, Claudia y yo hemos estado viendo cómo esta situación está afectando a Sofía. La niña está confundida, pregunta constantemente por usted, y nosotros no sabemos qué decirle». Ahí estaba otra vez, usando a mi nieta como arma. «Por eso», continuó Miguel, «hemos decidido proponerte un plan que funcione para todos». Sacó una carpeta de su portafolio. Una carpeta. Habían preparado documentos para esta conversación. Primero, reconocemos que tal vez no hemos sido lo suficientemente expresivos con nuestro cariño hacia ti. Vamos a hacer un esfuerzo por visitarte más seguido, por incluirte más en nuestras actividades. Segundo, siguió Claudia leyendo de su papel. Vamos a organizar una cena familiar cada mes, donde todos estemos juntos y puedas convivir con los nietos. Tercero, dijo Joaquín, vamos a ser más conscientes de preguntarte cómo estás, de estar pendientes de tus necesidades emocionales. Todo sonaba muy bonito, muy organizado, muy planeado. Pero, agregó Miguel, y ahí venía el pero que yo sabía que iba a llegar, necesitamos que tú también hagas tu parte. ¿Qué parte?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Necesitamos que entiendas que somos adultos independientes, con nuestras propias familias, nuestros propios gastos,
nuestras propias responsabilidades, explicó Claudia. No podemos depender únicamente de nuestros ingresos para mantener el estilo de vida que hemos construido juntos como familia. Ahí estaba, la verdadera razón de la reunión. En otras palabras, les dije, quieren que vuelva a pagar todo, pero a cambio me van a dar migajas de atención programadas. No son migajas, mamá, protestó Miguel. Es un plan estructurado para mejorar nuestra relación familiar. Un plan estructurado, repetí, sintiéndome como si estuviera en una película surrealista. ¿Me están ofreciendo un horario de visitas a cambio de que siga financiando sus vidas? Laura, la esposa de Miguel, habló por primera vez. Señora Carmen, creo que está interpretando mal nuestras intenciones. Solo queremos que la familia funcione bien. ¿La familia funcione bien para quién, Laura? Le pregunté directamente. ¿Para ustedes, que van a seguir recibiendo dinero sin trabajar por él? ¿O para mí, que voy a seguir pagando por amor que se entrega con cuentagotas? El silencio se puso tenso. Muy tenso. Mamá, dijo Joaquín cambiando de táctica. ¿Sabes cuánto le ha costado a Miguel mantener a su familia sin tu ayuda? ¿Sabes que Claudia ha tenido que pedir préstamos para la escuela de Sofía? ¿Sabes que yo no he podido pagar la renta de mi departamento? ¿Y sabes tú? Le respondí. ¿Cuánto me ha costado a mí mantenerlos durante 30 años? ¿Sabes que nunca he tenido vacaciones porque todo mi dinero se iba en ustedes? ¿Sabes que no tengo ahorros para mi vejez porque todo se lo di a ustedes? Pero eres nuestra madre, gritó Claudia, perdiendo por fin la compostura. Es tu responsabilidad cuidarnos. Ustedes tienen 30, 35 y 40 años, grité de vuelta, sorprendiéndome a mí misma por el volumen de mi voz. No son niños. Son adultos que nunca aprendieron a valerse por sí mismos porque yo nunca los dejé. Me dirigí hacia mi recámara y regresé con una caja de zapatos que había estado guardando desde hacía semanas. La puse sobre la mesa de centro, frente a todos ellos. ¿Saben qué hay aquí? Les pregunté abriendo la caja. Están todos los recibos, todos los comprobantes, todas las facturas de todo lo que he pagado por ustedes en los últimos 10 años. Empecé a sacar papeles y a ponerlos sobre la mesa. Hospital cuando nació el segundo hijo de Miguel, 42,000 pesos. Auto de Claudia cuando se casó, 120,000 pesos. Abogados de Joaquín, 80,000 pesos. Colegiaturas, emergencias, vacaciones, regalos, préstamos que nunca me pagaron. Los papeles se acumulaban sobre la mesa como evidencia de una vida entera dedicada a otros. ¿Saben cuánto suma todo esto? ¿Se han preguntado alguna vez cuánto dinero he gastado en ustedes? Miguel tomó algunos recibos y los revisó. Su cara empezó a palidecer. Casi 2 millones de pesos, les dije. 2 millones de pesos que gasté en ustedes en lugar de ahorrar para mi futuro. Mamá, murmuró Claudia. No, Claudia. Ahora me toca hablar a mí. Durante 30 años ustedes han vivido como ricos con dinero de su madre pobre. Durante 30 años han tomado mis sacrificios como algo que merecían. Y cuando por primera vez les dije que quería un poquito de respeto, de inclusión, de amor genuino, me dijeron que estorbaba. Me paré frente a ellos, sintiendo algo que no había sentido nunca. Poder. Así que aquí está mi respuesta a su plan estructurado. No, no voy a volver a ser su banco. No voy a comprar su amor con dinero. No voy a aceptar migajas de cariño programado. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Miguel, con desesperación en la voz. Quiero que me amen sin condiciones. Quiero que me busquen porque me extrañan, no porque necesitan dinero. Quiero que me incluyan porque soy su madre, no porque soy útil. ¿Y si no podemos darte eso? Preguntó Claudia con voz temblorosa. Entonces viviré feliz sabiendo que me liberé de personas que nunca me amaron realmente. Todos se quedaron callados. Roberto fue el primero en pararse. Creo que necesitamos tiempo para procesar esto, dijo, tomando la mano de Claudia. Uno por uno se fueron levantando y se fueron yendo, sin despedirse, sin abrazarme, sin mirarme a los ojos. Miguel fue el último en salir. En la puerta se volteó hacia mí. Esto no va a terminar bien, mamá, me dijo. Vas a terminar sola. Ya estaba sola, Miguel, le respondí. Solo que ahora es por elección, no por descuido. Cuando se cerró la puerta, me quedé en mi sala, rodeada de recibos y facturas,
rodeada de la evidencia de una vida entera de dar sin recibir. Pero por primera vez en décadas, no me sentí vacía, me sentí libre. Los primeros días después del confronto fueron extraños, como cuando sales de un cuarto oscuro y tus ojos necesitan tiempo para acostumbrarse a la luz. Durante 30 años mi rutina había girado alrededor de las necesidades de otros. ¿Qué necesita Miguel? ¿Cómo está Claudia? ¿En qué problema se metió Joaquín ahora? De repente, por primera vez en décadas, la única pregunta que importaba era, ¿qué necesita Carmen? Y la respuesta me asustó, porque no la sabía. La primera semana me la pasé como zombie, caminando por mi casa sin saber qué hacer con mis manos, con mi tiempo, con mi mente. ¿Cómo se vive cuando no tienes que estar pendiente de nadie más que de ti misma? Pero el martes de la segunda semana, mientras tomaba café en mi cocina y veía por la ventana el jardín que había descuidado durante meses, me di cuenta de algo. Las plantas estaban creciendo solas. Los geranios que había plantado años atrás habían florecido sin mi ayuda, más bonitos que nunca. Tal vez yo también podía florecer sola. Ese mismo día hice algo que no había hecho en 20 años. Fui al centro comercial sola. No a comprar algo que necesitaban mis hijos, sino a ver qué me gustaba a mí. Caminé sin prisa por las tiendas, viendo ropa, zapatos, perfumes, cosas que durante años había considerado lujos innecesarios, porque siempre había gastos más importantes. En una tienda de ropa encontré un vestido color azul turquesa, de esos que antes habría visto y pensado, muy bonito, pero ¿para qué lo quiero si no voy a ningún lado? Esta vez me lo probé. Me quedaba perfecto. Hacía que mis ojos se vieran más brillantes, que mi piel se viera más joven. Le queda hermoso, me dijo la muchacha de la tienda. Se ve usted muy elegante. ¿Elegante? ¿Yo? Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así que casi me echo a llorar ahí mismo en el probador. Me compré el vestido. Y también unos zapatos que combinaban. Y un collar que me gustó. Gasté en mí en una tarde más de lo que había gastado en mí misma en los últimos 5 años. Cuando llegué a casa con mis bolsas, me senté en mi silla de la cocina y por primera vez en semanas me reí. Me reí sola, de pura felicidad, de la sensación extraña y maravillosa de haberme consentido. Esa noche me puse mi vestido nuevo, aunque no iba a salir a ningún lado. Me maquillé un poquito, me peiné bonito, y me serví una copa del vino que había estado guardando. Me senté en mi patio trasero, viendo las estrellas, sintiéndome como una mujer nueva. Al día siguiente, llamé a Esperanza, mi hermana. «Carmen, ¿cómo estás?» Ya me contaron lo que pasó con los muchachos. Estoy bien, Esperanza. Mejor que bien. Estoy libre. ¿Libre? Libre de ser la mujer que solo existe para resolver problemas ajenos. Libre de ser la mamá banco. Libre de mendigar amor que debería ser gratuito. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Continué. Me voy a ir de viaje. Sola. A algún lugar bonito donde nadie me conozca y donde pueda ser solo Carmen, no la mamá de nadie. ¿En serio? En serio. De hecho, ¿te acuerdas de nuestra prima Rocío, la que vive en Puerto Vallarta? Siempre me ha invitado a visitarla. Creo que es momento de aceptar. Esa misma tarde llamé a Rocío. Hacía como 10 años que no hablábamos, pero cuando me escuchó en el teléfono, gritó de emoción. «Carmen, qué milagro. ¿Cómo estás?» «Estoy renaciendo, prima. ¿Sigue en pie la invitación a Puerto Vallarta?» «Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir?» «¿La próxima semana está bien?» «Perfecto. Te voy a enseñar el Puerto Vallarta que no conocen los turistas. Te voy a consentir como te mereces». Cuando colgué, sentí una emoción que no había sentido desde que era joven. La emoción de la aventura, de lo desconocido, de hacer algo solo por el placer de hacerlo. Compré mi boleto de autobús esa misma noche, el viaje más espontáneo de mi vida. Mientras empacaba, me di cuenta de que no sabía qué llevar porque no sabía qué clase de mujer iba a ser en Puerto Vallarta. ¿La Carmen tímida que conocían en Guadalajara? ¿O una Carmen nueva que estaba empezando a descubrir? Decidí llevar mi vestido azul turquesa. Decidí llevar los zapatos nuevos. Decidí llevar a la Carmen que estaba renaciendo. El viaje en autobús fue toda una experiencia. Hacía años que no viajaba sola, y al principio me sentía rara,
como si todo el mundo se diera cuenta de que era una mujer de 64 años, que no sabía cómo viajar sin hijos que cuidar. Pero conforme pasaron las horas, esa sensación se convirtió en libertad. Podía leer mi libro sin que nadie me interrumpiera. Podía ver el paisaje sin que nadie me preguntara cuánto faltaba. Podía ir al baño cuando se me diera la gana sin que nadie me dijera que se iba a hacer tarde. Cuando llegué a Puerto Vallarta, Rocío me estaba esperando en la terminal. Los años habían pasado para las dos, pero cuando nos abrazamos, fue como si volviéramos a ser las primas jóvenes que jugaban juntas en casa de la abuela. «Mírate nada más», me dijo, tomándome de las manos. «Te ves diferente. Te ves radiante». «Me siento diferente», le confesé. «Me siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo». Rocío vive en una casita pequeña, pero preciosa, a 5 cuadras de la playa. Tiene un patio lleno de plantas tropicales que huelen a paraíso, y desde su terraza se puede ver el mar. «Esta va a ser tu casa durante el tiempo que quieras quedarte», me dijo mostrándome el cuarto que había preparado para mí. «Y vamos a hacer todo lo que no has hecho en años». Esa primera noche cenamos mariscos en un restaurante frente al mar. Yo con mi vestido azul turquesa, Rocío con un vestido blanco que la hacía verse como una diosa. Las dos riéndonos como locas mientras el mesero nos coqueteaba y nos traía tequila, cortesía de la casa. «¿Cuándo fue la última vez que un hombre te coqueteó?», me preguntó Rocío entre risas. «No me acuerdo», le respondí, y era la verdad. Creo que dejé de existir como mujer el día que me convertí en mamá solución de problemas. «Pues óyeme bien, prima. Durante estos días vas a recordar que eres una mujer hermosa, inteligente, divertida, que merece ser consentida». Y así empezó la semana más maravillosa que había tenido en décadas. Rocío me llevó a caminar por el malecón al amanecer, cuando el mar está como espejo y el mundo se ve pintado de rosa y dorado. Me llevó a mercados donde compramos frutas exóticas que nunca había probado. Me enseñó a regatear con los vendedores. Me enseñó a bailar salsa en la plaza principal. Me enseñó a ser espontánea otra vez. Un día fuimos a un spa donde me hicieron mi primer masaje profesional de la vida. Lloré durante el tratamiento. No de dolor, sino de la emoción de sentir que alguien me cuidaba a mí por una vez. «¿Está todo bien, señora?», me preguntó la masajista. «Está perfecto», le respondí. «Es solo que hace mucho tiempo que nadie me cuidaba así». Otra tarde fuimos a clases de pintura en la playa. Yo insistía en que no sabía pintar, que no tenía talento para eso, pero Rocío no me dejó rendirme. «No se trata de talento, Carmen. Se trata de hacer algo que te haga feliz». Pinté un atardecer horrible, con colores que no combinaban y formas que no tenían sentido. Pero cuando lo terminé, me sentí como si hubiera creado la Mona Lisa. «Mira nada más», me dijo Rocío viendo mi cuadro. «Ahí está Carmen, la artista. ¿Dónde había estado escondida todos estos años?». Cada día que pasaba en Puerto Vallarta, sentía como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido hace mucho tiempo. Pedazos de la mujer que había sido antes de convertirse en la mujer que solo daba, daba, daba. Una noche, mientras caminábamos por la playa después de cenar, Rocío me tomó del brazo. «Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?». «¿Cuál?». «Que tú te pasaste 30 años cuidando a todo el mundo menos a ti misma, y yo aprendí desde joven que no puedes dar amor si no te amas a ti misma primero». Sus palabras me pegaron como un rayo de luz en la oscuridad. «¿Cómo aprendiste eso?». «A madrazos, prima. A puro golpe de la vida». Pero también tuve la suerte de tener amigas que me dijeron: «Oye, Rocío, date tu lugar». Y tú nunca tuviste a nadie que te dijera eso. «No», admití. «Nadie me enseñó que estaba bien cuidarme a mí misma». «Pues ahora ya lo sabes, y más vale tarde que nunca». Esa noche, acostada en la cama de la casita de Rocío, escuchando el sonido del mar a lo lejos, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente feliz. No tenía que estar pendiente de nadie. No tenía que resolver problemas ajenos. No tenía que dar explicaciones sobre mis gastos, mis horarios, mis decisiones. Era libre. Y la libertad sabía a sal de mar y a futuro lleno de posibilidades.
Han pasado 8 meses desde esa reunión familiar donde me planté por primera vez en mi vida. 8 meses desde que dejé de ser el Banco Carmen Hernández y volví a ser simplemente Carmen. Mientras escribo esto, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una casita pequeña pero hermosa que compré a 2 cuadras de la playa en Puerto Vallarta, con el dinero que durante años había estado guardando para emergencias de mis hijos. La emergencia resultó ser yo misma. Después de esa semana con Rocío, supe que no podía regresar a Guadalajara a la misma vida de siempre. No podía volver a ser la mujer que esperaba en una casa vacía a que sus hijos la necesitaran para algo. Había probado la libertad, y la libertad sabía demasiado dulce como para renunciar a ella. Vendí la casa de Guadalajara, la casa donde crié a mis hijos, donde sacrifiqué mis sueños por los suyos, donde me convertí en una sombra de mí misma. Al principio me dolió, porque esas paredes guardaban tantos recuerdos, pero luego me di cuenta de que los recuerdos bonitos los llevaba en el corazón, y los recuerdos dolorosos era mejor dejarlos atrás. Con el dinero de la venta, más los ahorros que había ido acumulando sin darme cuenta durante años de no gastar en mí, pude comprar esta casita frente al mar, y me sobró lo suficiente para vivir tranquila el resto de mi vida. Resulta que una persona sola, una persona que no está manteniendo a 3 familias enteras, puede vivir muy bien con muy poco. Los primeros meses fueron de silencio total por parte de mis hijos. Silencio que al principio me dolía, pero que poco a poco se fue convirtiendo en alivio. Por primera vez en 30 años, mi teléfono no sonaba con emergencias. No tenía que correr a resolver crisis ajenas. No tenía que preocuparme por nadie más que por mí. Fue en esos meses de silencio cuando realmente aprendí quién era Carmen Hernández, cuando no estaba definida por ser la madre de Miguel, Claudia y Joaquín. Descubrí que me encanta levantarme temprano para ver el amanecer desde la playa. Descubrí que tengo talento para la jardinería cuando lo hago por placer y no por obligación. Descubrí que me gusta cocinar para mí, experimentando con recetas nuevas, saboreando cada bocado sin prisa. Descubrí que puedo hacer amigas nuevas, mujeres de mi edad que también están redescubriéndose después de décadas de vivir para otros. María Elena, que vive en la casa de al lado, se divorció a los 60 después de 40 años de matrimonio. Dice que un día se vio en el espejo y no reconoció a la mujer que estaba ahí. Me había convertido en la mujer de Raúl, la mamá de los niños, la nuera de doña Carmen, pero ya no sabía quién era María Elena. Me contó una tarde mientras tomábamos café en mi terraza. Leticia, que conocí en las clases de pintura que ahora tomo todos los martes, perdió a su esposo el año pasado y después del luto se dio cuenta de que por primera vez en su vida podía tomar decisiones sin consultar con nadie. Al principio me daba miedo, me confesó, pero ahora entiendo que la libertad da miedo solo cuando no estás acostumbrada a ella. Entre las 3 nos hemos vuelto inseparables. Vamos juntas al mercado, cocinamos juntas los domingos, nos acompañamos a los bailes que organizan en la Plaza Central. Hemos formado nuestro propio grupo de mujeres que renacieron, como nos decimos en broma. Hace 3 meses, cuando ya había aprendido a vivir sin esperar nada de mis hijos, Sofía me envió una carta escrita a mano, con su letra de niña de 8 años que decía: «Abuela, te extraño mucho. Mamá dice que estás enojada con nosotros, pero yo no entiendo por qué. Yo no estoy enojada contigo. Sé que vives en la playa ahora. ¿Puedo visitarte algún día? Te amo, Sofía». Lloré durante horas con esa carta en las manos. Mi nieta, la única persona de mi familia que me había amado sin condiciones, me estaba buscando a pesar de todo lo que seguramente le habían dicho sobre mí. Le respondí inmediatamente, dándole mi nueva dirección y mi nuevo teléfono, diciéndole que siempre sería bienvenida en mi casa, que siempre iba a ser mi nieta adorada sin importar lo que pasara con el resto de la familia. 3 semanas después, Claudia me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada. «Mamá, Sofía ha estado insistiendo en visitarte. No para de hablar de ti, no para de preguntar cuándo va a poder verte. Roberto y yo hemos estado pensando». ¿Pensando en qué? En que tal vez no entendimos bien lo que necesitabas. En que tal vez fuimos injustos contigo. No era una disculpa completa,
pero era el primer reconocimiento de que había algo que entender. Claudia, le dije con la calma que había aprendido en estos meses de paz. Sofía siempre va a ser bienvenida en mi casa. Es mi nieta y la amo, pero si ustedes quieren ser parte de mi vida nueva, van a tener que aceptar que yo ya no soy la misma mujer de antes. ¿Ah, qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy la mamá banco, que ya no voy a resolver sus problemas, que ya no voy a sacrificar mi tranquilidad por sus crisis. Si quieren una relación conmigo, va a tener que ser una relación de respeto mutuo, donde yo también recibo, no solo doy. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Podemos intentarlo?, me preguntó finalmente. Claro que podemos intentarlo. Pero en mis términos, Claudia. Ya no en los suyos. La semana pasada, Sofía vino a visitarme por primera vez. Claudia la trajo, y aunque nuestra conversación fue tensa y cuidadosa, logré ver en los ojos de mi hija algo que no había visto en años: respeto. Sofía se enamoró de mi nueva vida. Pasamos 3 días construyendo castillos de arena, cocinando juntas, pintando acuarelas horribles pero llenas de amor. Por las noches se acostaba conmigo en mi cama y me contaba sus secretos, sus sueños, sus miedos, como cuando era más pequeña. «Abuela», me dijo la última noche, «¿por qué mamá dice que estabas triste antes y ahora estás feliz?» Porque antes me había olvidado de quién era, mi amor, y ahora me volví a encontrar. ¿Cómo te perdiste? Pensé que para ser una buena mamá tenía que desaparecerme como persona. Pensé que tenía que dar todo y no pedir nada. Pero eso no es amor, Sofía. Eso es perderse. ¿Y ahora ya no estás perdida? Ahora estoy exactamente donde tengo que estar. Cuando Claudia vino a recogerla, Sofía no quería irse. ¿Puedo venir otra vez pronto, abuela? Puedes venir siempre que quieras, mi amor. Esta siempre va a ser tu casa también. Claudia me abrazó antes de irse. No fue el abrazo forzado de antes, sino un abrazo real, de hija que está empezando a entender a su madre. «Te ves bien, mamá», me dijo. «Te ves completa». Miguel y Joaquín aún no han hecho contacto conmigo. No sé si algún día lo harán. Durante meses eso me dolía. Pero ahora he aprendido algo fundamental. No puedo controlar las decisiones de otros, pero sí puedo controlar mi propia felicidad. Si algún día mis hijos deciden que quieren una relación real conmigo, aquí estaré. Pero ya no voy a esperar mi vida por esa posibilidad. Ya no voy a poner mi felicidad en pausa por personas que no valoran mi presencia. Esta mañana, mientras veía el amanecer desde mi terraza con una taza de café en las manos y el sonido del mar llenando mis oídos, pensé en la mujer que era hace 8 meses. Esa mujer que se sentía invisible, usada, tomada por sentado. Esa mujer que había olvidado que tenía valor más allá de lo que podía dar a otros. Y sentí una inmensa compasión por ella, pero también una inmensa gratitud por haber tenido el valor de salvarse a sí misma. Porque eso fue lo que hice. Me salvé. Me rescaté de una vida que no era vida, de relaciones que no eran amor, de sacrificios que no eran valorados. Aprendí que el amor verdadero no mendiga, que el respeto no se compra, que una mujer de 64 años puede empezar de nuevo y crear una vida mejor de la que jamás tuvo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para ponerte a ti misma en primer lugar. Esta historia termina, pero mi nueva vida apenas comienza. Y por primera vez en décadas, no tengo miedo del futuro. Porque el futuro me pertenece a mí. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia felicidad y ser el banco emocional de su familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque tal vez, en algún lugar, hay una mujer que necesita recordar que merece ser amada sin condiciones, respetada sin excepciones y feliz sin disculpas, porque nunca es demasiado tarde para renacer.